Hola, esta es mi historia y el por qué creo que soy un puto enfermo mental, no me enorgullece pero tampoco me avergüenza contarla. Tiempo atrás era el típico adolescente sin control de sus padres sobre lo que consumía en internet, que pasaba gran parte de su día navegando por la red y haciendo cosas que un adolescente común y muy entre comillas común haría, especialmente disfrutaba mucho del género del terror y cosas relacionadas con ello, vídeos, películas o historias. Un día cualquiera por la tarde, al estar navegando descubrí un foro de internet que contaba con varias secciones pero como deben deducir, obviamente me interesó la de historias de terror. Le di clic y entré. Y sin saber gracias a esa interacción me convertí en la mierda que soy ahora. Dentro de la sección de terror había varias personas que contaban las típicas historias de terror de monstruos o fantasmas, que personalmente me aburrían. Habían otros que decían ya no hablar sobre ficción, sino sobre temas reales o experiencias propias sobre cosas aterradoras que les ha pasado. Eso fue lo que más me interesó y comencé a leer, realmente quedé fascinado porque esto me lograba causar un sentimiento que aún no sabía identificarlo, todo se sentía tan real y crudo por la manera que los usuarios contaban esa clase de historias. Tiempo después, siendo un usuario recurrente de este foro e incluso con más participación, empecé a socializar con usuarios del mismo. Tú al ser adolescente no te das cuenta de la clase de malditos locos o enfermos que hay detrás de una pantalla y ese fue mi caso. Un día hablé con un usuario porque su historia me había parecido interesante, el usuario respondió, y así fluyó la conversación hasta que nos extendimos a otros temas que hablan sobre el terror y cosas relacionadas. Hubo un tema que él mencionó y me dejó con mucha intriga. Gore. ¿Qué es eso? Respondí. Observa esto. Respondió el usuario. Procedió a enviarme un archivo de video, lo descargué y lo vi, grave error. Era un maldito video de un señor de aparentemente mediana edad siendo atacado brutalmente por perros callejeros, se observaba como esas bestias desprendían la piel de su pierna, pero algo que recuerdo mucho de ese maldito video eran los gritos de dolor y desesperanza. Después de ver el video en un principio me dio algo de asco, pero había algo que me gustó mucho de ver eso, algo que me causaba una especie de morbo, y creo que era el sufrimiento del señor. No le respondí nada al usuario después de haber visto el video que anteriormente me había enviado, pero a raíz de verlo había un término que rondaba por mi cabeza como una pequeña nube que flotaba dentro. Gore. Esa palabra me empezó a interesar tanto gracias a ver aquel video sobre el ataque de los perros. Así que finalmente decidí buscarla en internet. Agarré mi computadora y lo escribí, el navegador me arrojó los resultados y habían bastantes páginas sobre foros gore o gente que consumía este contenido, aparte del significado de gore, que, por si les interesa saber qué es esa mierda, en pocas palabras es violencia gráfica. Dejando de lado eso, procedí a dar clic a una de esas páginas donde habían foros y finalmente entré. Había cientos de enfermos que disfrutaban este contenido, había quienes recomendaban páginas para verlo, o incluso categorías del gore. Me adentré más en estos foros ya que cada vez me comenzaba más a interesar el contenido gráfico. En un momento navegando me topé con una publicación que adjuntaba un enlace a una página, le di clic. Carajo, esa página era grotesca, el maldito contenido que compartían en ese momento me parecía asqueroso, gente siendo mutilada, accidentes de tránsito, órganos, autopsias, también los famosos vídeos de organizaciones criminales o más conocidos como los carteles, y más mierda así. Por curiosidad di clic en un video que se titulaba Funky Town Gore. El video comenzó a reproducirse. Realmente era fuerte de ver cómo torturaban al hombre y lo visceral que era brutal, y eso fue lo que me generó más morbo, lo brutal. A raíz de este video, el consumo de gore se volvió muy frecuente en mí, lo veía muy seguido, comencé a volverme cada vez más degenerado, incluso empecé a compartir mis gustos y obsesiones con otros enfermos como yo por medio del internet. Es jodidamente loco saber cuánto enfermo hay por ahí suelto, y yo era uno de esos. Con el pasar del tiempo solo me degeneraba más, comencé a querer consumir contenido más fuerte, ya que lo que veía comúnmente ya no me generaba ese sentimiento de impresión por la brutalidad de lo que observaba. Se me comenzó a volver normal el contenido que veía, comencé a indagar de manera más profunda sobre contenido más fuerte para poder observar, y la verdad había una que otra vez que sí lo encontraba. Recuerdo un video en el que los hechos transcurrían en un pueblo de la India. Sí, ese país tan jodidamente extraño.
Un maldito desquiciado degolló a su mujer, para posteriormente hervirla en un caldero hasta que la carne iniciaba a desprenderse de los huesos, para finalmente proceder a comerla. Mierda, ese video me marcó. Después de eso seguí consumiendo contenido similar, mientras que al mismo tiempo dejaba de sentir empatía por las personas o animales que veía en los videos. Pero simplemente ver gore ya no bastaba para satisfacer mi sucio y degenerado morbo. Necesitaba algo nuevo. Navegando nuevamente por el foro, encontré una parte donde un usuario compartía sus fetiches sobre el sufrimiento. Ingresé y observé que hablaba sobre cómo satisfacía sus fetiches. El maldito imbécil hablaba de cómo torturaba animales de maneras crueles. En un principio no me causó nada leer eso, pero luego ese maldito sentimiento de, como si fuera un puto drogadicto de necesitar más y más. Me venía a la mente, pasó esa jodida idea por mi mente, esa maldita idea que me convirtió en lo de ahora. Al necesitar más, finalmente decidí hacerlo. Al día siguiente fui a una tienda de mascotas, decidí empezar con algo pequeño, compré un pequeño hámster blanco y de ojos saltones, lo llevé para mi casa, realmente estaba tan jodidamente mal de la cabeza que ya ni siquiera me cuestioné hacerlo, empecé con cosas pequeñas como agarrar al hámster y dejarlo caer de alturas bajas, disfrutaba un poco de hacerlo, aunque el animal parecía no mostrar signos de dolor. Después empecé con algo un poco más fuerte como pincharlo con una aguja, para ver cómo hacía esos pequeños sonidos de roedor debido al dolor que lo provocaba. Mierda, eso sí lo disfruté. Seguí así bastante tiempo, por obvias razones el animal terminó por morir, pero compraba más y continuaba haciéndolo. Al pasar el tiempo regresaba ese sentimiento de necesitar más, comencé cada vez con animales un poco más grandes. Recuerdo un pequeño conejo, una gallina o un gato. Y sí logré satisfacer la mierda que llevaba dentro. Era el nacimiento de un jodido psicópata, si es que no lo fue ya hace mucho. Continué creando contenido gore en las páginas que frecuentaba antes, no solo recopilando, grabándome con los animales o solo hablando sobre él, sino creando historias, montajes y publicaciones que alimentaban el morbo de aquella comunidad tan asquerosa. Tú que estás escuchando esto, realmente no tienes idea de la cantidad de malditos enfermos que consumían ese contenido. Después de un tiempo publicando, terminé formando una pequeña comunidad, si es que se la puede llamar así. Ahí no existían límites. Siempre aparecía alguien preguntando por material más fuerte, más perturbador, más difícil de encontrar. Lo peor era que ya ni siquiera me sorprendía. Cada vez que alguien compartía un video que hacía vomitar al resto, yo simplemente lo miraba sin pestañear. Ya no sentía asco, ya no sentía pena, solo un vacío enorme que me obligaba a buscar algo que me hiciera sentir otra vez. Una madrugada navegando por las páginas, recibí un mensaje privado de una cuenta que jamás había visto. No tenía foto, no tenía publicaciones, solo un nombre compuesto por números. El mensaje decía: todavía te falta cruzar una última línea. No respondí. Al día siguiente llegó otro. Todo el mundo presume, muy pocos son capaces de demostrarlo. Durante semanas ignoré aquellos mensajes, pero seguían llegando. No eran amenazas, no eran retos, eran preguntas. ¿Qué diferencia existe entre mirar el horror y formar parte de él? ¿Qué es lo único que todavía no has hecho? Intenté convencerme de que solo era otro enfermo buscando llamar la atención, hasta que un día dejé de entrar al foro. Desaparecí durante semanas. Cuando regresé publiqué un único mensaje: ya lo entiendo. No respondía nadie más. Después de publicar ese mensaje, crucé la última línea. Y finalmente lo hice, cometí uno de esos actos atroces que observaba con tanta indiferencia. Los comentarios comenzaron a multiplicarse. Algunos pensaban que era una broma. Otros exigían pruebas. Otros simplemente escribían que sabían que tarde o temprano alguien terminaría cruzando la línea. Cerré mi cuenta esa misma noche. Han pasado varios años desde entonces. Nunca volví a encontrar esa cuenta. No he vuelto a entrar a ninguno de esos foros. Ni siquiera soy capaz de escuchar una notificación sin recordar aquella época. Seguramente pienses que esta historia solo trata de un Eddie de internet más, uno que está obsesionado con el gore. Ojalá fuera así. La verdad es que todo esto no lo escribo para desahogarme ni para sentirme menos culpable. Lo escribo porque necesito dejar constancia de cómo empezó todo. Los periódicos y noticias jamás contarán esta parte. Hablarán del crimen. Hablarán de un monstruo. Hablarán de las atrocidades que el internet te puede llevar a hacer. Buscarán respuestas en mi infancia, en mis padres, en mi escuela o en cualquier otra cosa. Pero nunca entenderán que el verdadero comienzo fue mucho más simple. Un clic. Solo hizo falta un maldito clic.
Si cuando escuches esto ya encontraron lo que dejé atrás, entonces probablemente mi nombre ya esté en todas las noticias. Y si todavía no lo han encontrado, no tardarán mucho. Porque esto no es una simple historia gore, es mi confesión. No escribo esto porque me arrepienta, solo que estoy muy cansado como para seguir ocultándola.